Las vidas del Renacimiento. Vasari publica la primera edición de sus vidas en 1550, mientras, 8 años después, Benvenuto Cellini comienza primero a escribir y luego a dictar su vida. Cellini nace en 1500, junto con el siglo, mientras Vasari nace en 1511. Ambos comparten personajes en común para los que trabajan, artistas que ambos conocen y lugares en donde ambos viajaron y estudiaron, e incluso llegaron a convivir algunas ocasiones. Vasari, primero me gustaría hacer una comparación entre sus respectivas autobiografías. Vasari, comparado con Cellini, es mucho más breve que en la escritura. Cellini, toda su obra es su vida. Él se remonta a las historias de su infancia, contadas probablemente por su familia o conocidos, incluso antes de su nacimiento, donde cuenta el origen de su nombre con mucha alegría. Cuenta que su familia creía que su madre iba a dar a luz a una niña, como en la ocasión anterior, debido a los antojos que la madre presentaba, lo cual nos habla un poco de la cultura italiana, en donde un antojo tiene bastante importancia. Pero bueno, y creen que va a ser una niña. Entonces cuando Cellini nace, le dicen a su padre que le tienen una sorpresa y le dan a un niño. Entonces su padre se alegra tanto que le da la bienvenida y agradece a Dios. Cuando le preguntan cuál será el nombre del niño, el padre solo de la emoción solo podía decir que sea bienvenido, benvenuto. También Cellini se remonta mucho más atrás al origen de su familia en Florencia, que es un aspecto que también toca Vasari. Ambos tratan de darle antigüedad y legitimación a su familia por medio del pasado, de sus antepasados. Vasari habla de su infancia, de su juventud, del origen de su familia, de su vocación de artista, pero no lo habla en su propia vida, lo habla en la vida de los demás. Cuenta cuando llega a su vida, Vasari dice que ya ha hablado suficiente de ello y salta todos estos temas. Dice que no quiere sonar repetitivo, así que los omitirá nuevamente. Así que comienza a hablar de su labor como artista. Vasari es más modesto que Cellini a la hora de hablar de su arte. Él sabe que sus obras han sido reconocidas, tienen belleza, pero no es la que él desearía. Tal vez se deba a que, como él mismo lo dice, habiendo escrito y visto grandes obras, y haberlas estudiado infinitamente, ahora cuando ve su obra la ve con ojos críticos, sabiendo que puede aspirar a más. Y aunque sabe que no tiene la perfección de un gran artista, él dice que tiene el ardiente deseo de un buen trabajo, un esfuerzo grande e infatigable, y el extraordinario amor que tiene por las artes. Amor que Cellini comparte en gran medida, pero ya hablaré de ello después. Cellini no duda del gran artista que es. Se alaba, y si no se puede alabar él, hace que otros lo alaben, como en una ocasión en la que cuenta que, habiendo hecho una pieza de orfebrería de Hércules abriéndole las fauces a un león, este fue tan hermoso y reconocido que el propio Miguel Ángel fue a verlo. Entonces, cuando lo vio, le dijo que era una obra bellísima, y que en una escultura sería igualmente hermosa, pero que en parte su tamaño era lo que la hacía tan bella. Entonces, Cellini se emociona mucho porque Miguel Ángel acaba de alabar una de sus obras, pero también hasta cierto punto se decepciona.
porque aunque Miguel Ángel lo ha reconocido, de alguna manera Cellini interpreta que le ha querido decir que su obra no luciría bien en grande, que no puede hacerlo. Y esto es un aspecto importante entre ambos, porque Vasari aspira a llegar a más. Vasari sabe que su obra no es perfecta, pero no por ello deja de hacerla y practicarla. Cellini, Miguel Ángel, interpreta este comentario como que no puede ser un escultor y Cellini decide aprender a esculpir. Y es algo que Cellini repite muchas veces en su vida. No, no domina un arte, pues lo aprende. Durante sus viajes por Italia va conociendo a diversos personajes que practican diversos tipos de orfebrería, que hacen sellos, que hacen estampados, y Cellini decide aprenderlos aún y reconoce la dificultad que estos tienen, pero no por ello va a decidir rendirse. Es algo que tienen en común. Un aspecto diferente entre ambos podría ser su formación, que en parte está relacionada con sus padres. Antonio, el padre de Giorgio Vasari, apoya su deseo de convertirse en artista, mientras que el padre de Cellini, Giovanni, eh, él prefiere que Cellini sea un músico. Cellini nos cuenta que su padre dominaba el dibujo y como tal decidió aprender la música. La música probablemente lo enamoró muchísimo más, por lo que decide instruir a Cellini como un músico y desde pequeño le enseña a tocar flauta y le pide que practique y toque constantemente, cosa que Cellini detesta. Su padre, cuando ya es mayor, le pregunta, le dice que él quiere que se mantenga alejado del arte del dibujo por parecerle más vicioso y la música parecerle el arte más virtuoso. Pero Cellini ve todo lo contrario. Ve en la música un arte detestable, nefasto, mientras que en el dibujo ve un arte virtuoso y bello. Y durante toda su vida, Cellini no abandona por completo la música por complacer más a su padre, por algo más, pero siempre tuvo que luchar por él mismo para conseguir su carrera de escultor. Mm, un aspecto que valdría la pena mencionar brevemente sería la opinión de Cellini y Vasari frente a la disputa en las artes. Cellini adopta abiertamente en su tratado escrito en 1567 a la escultura como un arte de mayor supremacía frente a la pintura, mientras que Vasari, dado él es escultor y arquitecto, no por ignorancia va a omitir a la escultura con toda la dificultad y belleza que representa. Así y además de la empresa a la que está a punto de empezar, bueno, que ya había empezado para ese momento, porque el manual es agregado a las vidas en 1568 en la segunda edición. Vasari habla de grandes artistas y entre ellos hay escultores, por lo tanto no puede omitir a la escultura en toda su belleza. Así que adopta la postura más razonable. El dibujo como madre de todas las artes, estas tres, y su igualdad de importancia. La arquitectura es igual de importante que la escultura y la escultura igual de importante que la pintura. Ninguna es mejor que otra y todas parten de la misma raíz. Esta es la opinión de Vasari frente a la disputa. Mientras que Cellini, pues como ya lo mencioné, cree en la supremacía de la escultura por el esfuerzo que representa, pero durante toda su vida practicó el dibujo fervientemente.
lo que demostraría en cierto punto la teoría de Vasari, como el dominio del dibujo hace a un gran artista. Un aspecto en común entre ambos es que los dos escriben un tratado sobre las artes. Vasari escribe el tratado de la arquitectura, de la escultura y de la pintura, como un proemio a las vidas, mientras que Cellini escribe un tratado sobre la escultura, la orfebrería, el dibujo y brevemente la arquitectura. Vasari lo hace con la intención de que el lector comprenda la dificultad y el trabajo que tuvo un artista para lograr crear sus obras, el dominio que tiene de sus materiales y su técnica. Cellini lo hace para lo mismo, pero enfocado en la escultura. Y durante su obra lo va ejemplificando con lo que él hace. Cuando habla del nielado, cuenta alguna historia. Cuando habla de la escultura, cuenta cuando realizó tal instrumento. Durante su tratado va ejemplificando con sus mismas obras y anécdotas, que encontramos también en su vida. Vasari no ejemplifica tanto estos en los manuales. Sí llega a mencionar que algún artista usó tal instrumento para crear, pero no los menciona tanto como Cellini. Cellini es con una técnica. En su tratado podemos encontrar anécdotas que también expresan su biografía. Bueno, un aspecto diferente entre ambos es también la formación que llevaron. Vasari estudió con la familia Medici desde que era niño, mientras que Cellini tuvo una educación menos formal en este aspecto. Y estas diferencias son notables en el estilo escritural de ambos. Vasari es muy formal y cuidadoso en sus vidas. Se disculpa incluso por usar palabras que no sean toscanas. Mientras que Cellini escribe de la manera en la que desea. Toma una idea, la deja, agrega una historia. Si quiere, retoma la idea que antes tenía y si no, simplemente se queda ahí. En este aspecto, de una manera personal, en mi opinión, la lectura de Cellini es una novela, prácticamente. Son sus historias de una vida. Mientras que Vasari lo que quiere es recordar los nombres de las personas. Porque a veces la vida de un artista no puede contener anécdotas, ni siquiera obras, porque estas ya desaparecieron. O los años, porque no se sabe en qué momento fue. Vasari a veces solo hace un cálculo. Pero lo importante no es tanto lo que cuenta, sino que ese gran artista no se ha olvidado. Y que su nombre sea recordado en un futuro. En especial en los primeros años, en donde el tiempo que transcurre es mayor. Pero no por ello debe de olvidarse la aportación que hicieron estos primeros artistas al arte. Y esa es la idea de Vasari, por lo tanto es un tema completamente diferente al que trata Cellini. Es un rescate y por lo tanto lo va a tratar con toda la seriedad que sea posible. Que también en su vida encontramos anécdotas muy divertidas. No en todos, no es el propósito. No del todo, porque también una vida puede ser mejor ejemplificada con una anécdota que con una serie de hechos, que es la idea que retoma Vasari de Plutarco. Pero bueno, ambos coexistieron en el mismo ambiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Vasari de Cellini? Vasari nos habla de muchos artistas. Termina la primera parte de sus vidas en Miguel Ángel. Pero en la segunda edición de 1568 agrega muchísimas más cosas. Agrega su biografía, su autobiografía,
y un apartado sobre la Academia del Diseño, en donde podemos encontrar el nombre de Benvenuto Cellini. Vasari lo reconoce como un gran artista, desde su juventud un orfebre sin igual, con una gran imaginación y una capacidad para llevarla a cabo a la realidad. Reconoce sus méritos y habla de su vida. Cuenta cómo decidió ser escultor y algunos de sus viajes alrededor de Italia y del mundo, a Francia. Además, habla de cómo llegó a la perfección por medio de su estudio y de su gran diligencia. Sabe que la vida de Cellini ha pasado por muchas aventuras, que es una persona con gran energía, resuelta y capaz, como lo plasma también en sus obras. Sin embargo, Vasari decide no ahondar mucho en su vida, porque sabe que Benvenuto está escribiendo su autobiografía y un tratado sobre orfebrería y escultura. Entonces decide no ahondar demasiado en la vida de Cellini. ¿Y que nos cuenta Cellini de la vida de Vasari? Bueno, no de su vida. Cellini nos cuenta en una ocasión, él le dio hospedaje a Vasari y cuenta que Vasari hizo un desastre por toda su casa y que aparte tenía alguna especie de enfermedad en la piel que lo hacía que se rascara constantemente. Entonces Cellini lo alojó en la habitación de uno de sus discípulos, que se llamaba Mano. Y en la noche, Vasari, que se rascaba constantemente, no vio lo que hacía y terminó despellejando la piel de Mano. Entonces él se fue y regresó tan enojado que quería enfrentarse a Vasari. Cellini cuenta que él lo tranquilizó e hizo que se reconciliaran. Y esto lo cuenta porque cree que Vasari lo ha acusado con el duque Alessandro de haber hablado mal de él. Cellini, enfermo y herido como está, decide írsele a enfrentar. Se presenta y le pregunta a Vasari si es verdad que él lo ha acosado. Vasari niega toda la historia y continúa. Aparentemente todo fue un malentendido. Cellini incluso llega a llamar a Vasari Giorgetto Vasariano o Giorgino. La traducción decía que podría ser Jorgito Vasijas. Muy gracioso. Otra de las anécdotas que cuenta es que en una ocasión trabajaron en el mismo lugar para el duque. Vasari quería que el duque viera una de sus pinturas, un Neptuno, y el duque no estaba muy entusiasmado y aparentemente no le gustó mucho la obra. Entonces mandó a preguntar por cómo iba el trabajo de Cellini. Mandó a preguntar con uno de sus sirvientes si podía ir a ver un adelanto de la obra. Cellini aceptó, y cuando el duque la vio, aún en su etapa de formación de la escultura, el duque quedó maravillado y le dijo que si el modelo que le había presentado era bueno, la obra era 10 veces mejor. Lo cual, pues, también explica mucho que Cellini se siente mucho mejor artista que Giorgio. Pero él no debe expresarle ningún tipo de reconocimiento como artista. Es su vida y aquí el que se debe de engrandecer es él. Una cosa en común con ellos, aparte de su gran amor al arte, y que ambos crean que el dibujo es lo que hace a un excelente artista, es que saben que la escritura los hará trascender el tiempo. Vasari escribe para que los nombres de muchos artistas y el suyo propio trasciendan, y Cellini sabe que el suyo quedará reflejado para que no se olvide. Y también hablan de sus obras, lo cual en el caso de Cellini es muy importante, ya que muchas de sus obras han desaparecido. Ambos tienen la idea de la fama, con una mayor importancia que la del propio pago que puede obtener un artista. Cellini cuenta que muchas veces sus trabajos son mal pagados
y pero que lo que obtiene por ellos a veces es fama, y eso es mucho más que el dinero que le pudieron haber pagado. Y es una idea que Vasari repite constantemente en las vidas de los artistas. Tal vez un artista no tuvo la mejor pintura u obra o escultura, lo que fuera, pero su trabajo trascendió tanto que le dio esa inmortalidad. Que todavía puedo apreciar Vasari viendo algunas de las obras que llegaron a 1500 en su época. Y eso es lo importante, la fama que deja la propia obra. La fama es mucho más importante para ellos que el propio pago. La fama va a trascender el tiempo, el dinero no. Uno de los personajes que tienen en común es Miguel Ángel. Y lo admiran, lo estudian, lo adoran. Y aparentemente también no odian personas por él, como podría ser el caso de Piero Torrighini. Este personaje se encuentra en ambas obras. Vasari le dedica una vida y Cellini cuenta una anécdota con él. Cellini planeaba viajar a Inglaterra con Piero, pero un día mientras él veía uno de los dibujos de Cellini, recordó una historia. Cuando él iba a la iglesia del Carmen y junto con Miguel Ángel a estudiar en la capilla de Masaccio, y aparentemente Buonarroti tenía el buen pasatiempo de burlarse de los dibujos de los demás, por lo que un día Torrighini, completamente molesto por los comentarios de Miguel Ángel, le asestó un puñetazo y le rompió la nariz. Esto provocó que Cellini lo odiara profundamente, y cuenta que aunque moría de ganas por irse con él a Inglaterra, no soportaba verle la cara. Cellini, Vasari, escritor de la inmortalidad, lo hará recordar de la siguiente manera. Torrighini, escultor florentino que demostró tener más soberbia que arte, aunque tuvo buenas aptitudes. En la presentación previa a su vida, que es demasiado corta, Vasari lo destroza, como solo puede hacerlo él, de una manera sutil. Ya lo había hecho antes en una de las vidas, como podría ser Giovannino del Ponte, a quien dedica el siguiente epitafio. Siempre admiré a los grandes artistas, y pude haber sido uno de haberlo querido. Vasari no dice expresamente lo que siente como lo hace Benvenuto en ese odio que siente hacia Torrighini, pero Vasari lo hace de una manera más sutil, lo inmortaliza de una manera no tan noble. Ni virtuoso, lo cual podría ser uno de los temas para terminar. Vasari y Cellini toman el tema de la virtud. Ambos, creo que de una manera muy similar. No es un aspecto virtuoso de persona, porque Cellini no entraría en ese perfil, sino en la habilidad, el talento, la capacidad y la energía de una persona. Vasari sí puede retomar algunas de estas ideas de la virtud, como podría ser la integridad o la nobleza del espíritu, la bondad, pero en su mayor parte también es el talento, porque no todas las vidas son de personas memorables. Sin embargo, aquellas que lo son, las destaca aún más. Y bueno, ambos nos dieron una idea de lo que es ser un artista en el Renacimiento y la vida en el Renacimiento.